permitir conectar nuestros dispositivos de manera segura y confiable dentro de un site, dentro de un gabinete o de un conjunto de gabinetes, ¿sí? Permítanme un momento, al parecer no están pasando las diapositivas. Ok, ya estamos aquí. Entonces ahí está la definición básica. De hecho, es un dispositivo, hablando del más básico, es muy sencillo. Simplemente tenemos que tener mucho cuidado con las clavijas de conexión y debemos de tener mucho cuidado con los contactos a utilizar. De hecho, es lo que vamos a estar platicando a lo largo de esta sesión. Vamos a hablar de una parte técnica, la base técnica que les va a permitir decidir en una buena implementación, y también vamos a hablar un poquito de algunos casos comerciales, algunas aplicaciones prácticas que ya tenemos hoy en día en el... Pero antes, ¿por qué tantos tipos de contactos? ¿Por qué tantos tipos de clavijas? Pues básicamente porque la electricidad se introdujo a finales del siglo XIX. Hubo poca portabilidad entre países, la estandarización fue tardía, existen diferentes requerimientos eléctricos a lo largo de todo el mundo. Y para eso surgen ciertas asociaciones. Por ejemplo, NEMA, que es muy conocida y a la que nosotros estamos unidos, ¿verdad? Define básicamente la forma de la clavija y define su capacidad. Por lo tanto, dependiendo del voltaje que estemos utilizando, de la cantidad de energía que vayamos nosotros a demandar de algún dispositivo, pues tenemos que usar la clavija adecuada. Creo que este ha sido un tema que hemos enfrentado durante todos estos años, con muchos usuarios, muchas aplicaciones reales, en donde muchas veces quieren cierto tipo de clavija a otro tipo de dispositivo, ya sea UPS o PDU, pero normalmente existen reglas, ¿verdad? Precisamente para definir la capacidad, el cableado, el tipo de protección que se va a tener. Entonces tenemos que apegarnos siempre a ese tipo de contactos y de clavijas. Entonces, muy importante conocerlos y cómo los vamos a aplicar. Pero también empiezan a surgir asociaciones en todo el mundo. Cada quien define sus propios parámetros, la forma física que existen entre sus clavijas, conectores, y por ello empieza a haber un cierto tipo de problemas a la hora de hacer o de intercambiar dispositivos a nivel mundial. Para eso también surge la Asociación Internacional, que estandariza de alguna manera ya el uso de clavijas, e incluso si ustedes después pueden revisar la página de IEC, International Electrotechnical Commission, van a ver el mapa mundial en donde se especifica qué tipo de contactos y clavijas se utilizan en cada país como referencia adicional. Y bueno, vamos, una nota técnica aquí, conexión de entrada. Eh, Estas son el tipo de clavijas que van a encontrar ustedes en los PDUs básicos. Si se fijan, no son muchas, es el universo completo de clavijas con el que nos vamos a encontrar. Yo creo que todos reconocen la clavija que se muestra ahí, la 515P, es la que utilizamos normalmente en todos los dispositivos eléctricos y electrónicos. Y cuando empezamos a hablar de equipo de mayor consumo de energía, podemos ver la clavija 520P. Físicamente se parecen un poco, pero tanto el neutro y la fase no están totalmente paralelos, sino que uno es perpendicular al otro. Entonces aquí ya empieza a haber cierto tipo de problemas. Por ejemplo, si yo quisiera conectar esta clavija en mi casa o en alguna, en alguna residencia, pues es difícil que haya este tipo de contactos. Igual que el L530P, que ya es de media vuelta, maneja mucho mayor amperaje, ¿verdad? Entonces, tenemos que prever esa instalación eléctrica para recibir de manera natural a nuestro PDU o a nuestro UPS y poder hacer una conexión sin hacer adaptaciones. Sí existen adaptaciones, de repente se tienen que hacer, pero tienen que ser bajo ciertos estándares, bajo recomendaciones, y nosotros en esa parte les podemos ayudar directamente. Y vean, clavijas monofásicas a 120 volts, ¿sí? Tenemos clavijas monofásicas a 220 volts. Estamos hablando de diferentes tipos de UPS que llegan a manejar este tipo de clavijas, ¿sí? Y en el caso de trifásicos, a diferencia de los UPS trifásicos, por ejemplo, los UPS trifásicos no tienen una clavija, todo es alambrado directo. En el caso de los PDUs,
sí tenemos clavijas trifásicas. Incluso en algunos casos nos han dicho que son clavijas que son raras. Normalmente no las utilizan en la parte de negocios pequeños o caseras, pero son clavijas que existen y se utilizan mucho. Vean, por ejemplo, ahí está la clavija L1530P, la L2120P, la 50A Hubel, que son clavijas trifásicas, es decir, llevan 3 fases o 3 líneas vivas, el neutro y la tierra. Y pues existen diferentes tipos de clavijas. De hecho, las que estoy mostrando aquí son muchas de las que utilizan nuestros PDUs en la actualidad y con las que se van a enfrentar en la parte de conexión ya directamente dentro de un site. Existen diferentes opciones porque hay diferentes estándares en diferentes empresas o con usuarios finales. Algunas empresas traen ya definida la conexión incluso desde algunos otros países que se debe de respetar. Entonces, por eso proveemos de diferentes tipos de conexiones que finalmente, como lo hemos platicado, un sistema trifásico pues está compuesto de sus 3 fases, tierra y neutro. Entonces, es algo muy fácil de entender. En el caso de los contactos que contiene el PDU, también, vean, tenemos contactos monofásicos, ¿sí? El contacto 515R, todos lo conocemos, está en todas las casas, está en las oficinas, en muchos lugares los encontramos. El contacto 515 o 20R, que puede ser puedo yo introducir ahí una clavija de 15 amperes o de 20 amperes, ¿sí? Y los contactos monofásicos a 220 volts, el característico es el C13 y el C19. Normalmente esto se utiliza para alimentar ya directamente también las fuentes de poder de algunos servidores, routers, switches, etcétera. Y vean cómo son todos los contactos con los que vamos a trabajar. Incluso en PDUs trifásicos encontramos C13 y C19. Y también en algunos modelos de trifásicos llegamos a encontrar también 515R y 51520R. Y esto es básicamente por el tipo de conexión interna, no es que se baje el voltaje de 220 a 120, sino que tomamos diferentes fases internamente en el PDU y se pueden proveer esos servicios en algunos modelos que no son muchos realmente. De hecho, la implementación de la distribución eléctrica dentro de un gabinete en 120 y 220 volts normalmente se hace con PDUs separados. Algo muy importante, el cálculo de la potencia dentro de un PDU. Así como lo vimos en la parte de sistemas trifásicos, lo mismo aplica para los PDUs. ¿Cómo podemos nosotros hacer o saber cuánta potencia puedo obtener o cuánta potencia puedo yo más bien conectar al PDU sin dañarlo? Bueno, pues básicamente vean, tenemos en 120 volts. Este es el PDU más pequeño que tenemos, de 15 amperes. Si hacemos la multiplicación, nos da una capacidad total de 1800 watts. Es decir, yo no le puedo instalar más de 1800 watts a ese PDU de capacidad de 15 amperes. Tenemos el caso del de 20 amperes, que es otro modelo que también manejamos, y finalmente el de 30 amperes. Vean las capacidades. De hecho, estos son los 3 tipos de PDUs, ¿verdad? Esa es la potencia que actualmente manejamos en 120 volts. No hay más amperes, no hay de 17 amperes, de 25, de 40, no, son 15, 20 y 30 específicamente para nosotros distribuir la energía eléctrica dentro de nuestro gabinete. Por ejemplo, si nosotros tenemos un UPS de 10 kVA que nos da 9000 watts, pues podemos ver que podemos incluir diferentes o una mayor cantidad de PDUs, no solamente uno, podemos poner más, siempre y cuando no rebasemos, en este caso, por ejemplo, que le estoy mencionando, que no rebasemos los 9000 watts. En el caso de 220 volts, vean, tenemos o 240 o 208 volts. Aquí sí tomamos en cuenta el máximo voltaje que se puede llegar a encontrar en alto voltaje, en 208, 220, 230 o 240. Entonces, vean, 240 volts por 16 amperes, esta es la especificación del PDU más pequeño que tenemos en 200 volts. ¿Sí? Y nos da un total de 3800 watts. Es decir, yo no puedo exceder con la carga esta capacidad de 3800 watts. Y vean, también tenemos 240 volts. Este es otro ejemplo, un PDU de 20 amperes,
que tiene una capacidad hasta de 12.6 kilowatts. ¿Ok? Entonces, vean, esto incluso yo lo podría conectar a un UPS de 20 kVA, o también lo puedo conectar a un UPS de 10 kVA, pero no, obviamente no voy a rebasar esa capacidad de conexión de carga de 9000 watts. ¿Ok? O sea, sí puedo tener esa flexibilidad de conectarlo, pero no ocuparlo al 100% porque podría estar comprometiendo la capacidad del UPS. Y vean la otra técnica que se utiliza para calcular, es decir, en un sistema trifásico cambia la fórmula, sería 208 volts ahora por 35 amperes y lo multiplico por el factor de la variación que existe entre las tres fases, que es 1.73 o raíz de 3, ¿verdad? Que es la relación que existe entre las tres fases, y me da una capacidad total de 12.594 watts, ¿sí? Expresado como 12.5 kilowatts. Bien, vamos con los tipos de PDUs. Los tipos de PDUs obviamente nos van a permitir trabajar en diferentes tipos de ambientes. Este es el básico, este es el más sencillo, y pues ya vimos que lo que debemos de tener en cuenta es conexión de entrada y contactos de salida. Aquí se muestra en la parte de arriba, superior derecha, contactos en 120 volts, y en la parte de abajo, contactos C13, C19 de 208, 220 o 240 volts. Lo único que necesito aquí es saber cuántos contactos voy a utilizar y tener mucho cuidado con no rebasar la carga o la capacidad del PDU con mis dispositivos de TI dentro del gabinete. Entonces ahí está la teoría del PDU básico. Tenemos PDU con medidor digital de corriente. Aquí es muy importante recalcar algunos puntos específicos. El medidor de corriente precisamente, esa corriente es la que aparece en la fórmula cuando multiplicamos 120 por 15, ¿verdad? O 208 por 20 amperes o 16 amperes, ¿verdad? Y eso nos permite precisamente calcular la carga que está fluyendo por todo el PDU. Normalmente existen PDUs que dan la carga de todos los contactos en general. Cuando el PDU está dividido, sobre todo en los PDUs verticales, puedo yo con un botón que aparece precisamente aquí, seleccionar por bancos cuánto consumo de corriente eléctrica se tiene. Y en algunos otros puedo, a través de ese mismo botón, saber qué corriente consume cada contacto. Esto fue a petición de algunos usuarios que nos dijeron que querían saber exactamente la corriente que consumía un contacto, no todo el PDU, sino un contacto. Sí tenemos ese tipo de PDUs y la selección es a través de ese botón o a través de la interfaz de red, si es que llegase a tener interfaz de red. Y bueno, este medidor digital de corriente también nos han comentado que en algunas ocasiones se están haciendo mediciones y de repente, pues tal vez esté consumiendo 3 amperes y marca 0, 4 amperes, 5 amperes y marca 0, 0.6 amperes y entonces marca 1 amper. O sea, el nivel de precisión no es tan fuerte, ¿verdad? Pero normalmente nos da una idea de cuál es el consumo a grosso modo de la corriente que se tiene. De alguna otra manera habría que utilizar un medidor flujo o alguna otra marca reconocida para tener mucho mayor precisión. Entonces, así es como funcionan los PDUs, nos dan una idea del consumo que se tiene, ¿verdad? En el PDU o en algún contacto. Básicamente, ¿cuál es la idea de tener el medidor digital de corriente? Pues precisamente no sobrecargar un circuito. Como les he comentado, hoy en día muchos usuarios que están consumiendo energía eléctrica dentro de un site y está todo conectado a un PDU, y si este PDU no tiene medidor digital de corriente, entonces, pues no hay forma de saber cuánto está consumiendo a menos de que haga la medición directamente en el tablero, pero esto sería una medición temporal. Si nosotros tenemos un PDU con medidor digital y aparte lo estamos monitoreando y guardando bitácoras, pues podemos saber el consumo de corriente durante las 24 horas, durante el fin de semana, en la madrugada, etcétera. O sea, sería mucho mejor tenerlo así. Bien, el PDU monitoreable. El PDU monitoreable obviamente incluye
pues lo que es un PDU básico, el medidor digital de corriente, y aparte incluye una tarjeta de red. Esta tarjeta de red me permite a mí alcanzar al PDU a través de una interfaz web, a través de mi computadora, en donde quiera que yo esté y que tenga red, puedo yo llegar al PDU y ver cuál es el consumo de corriente eléctrica que tiene en este momento, cuál es la potencia que ha estado consumiendo, hacer el cálculo y también puedo ver la bitácora de lo que ha estado consumiendo el PDU. Entonces esto me permite a mí revisar un PDU que actualmente esté ahorita en Chicago, que esté en Tijuana, que esté en Colombia, que esté en Chile, en cualquier parte del mundo. Yo simplemente desde mi máquina me firmo, ¿verdad? Acceso a la interfaz web, incluso desde un celular con datos puedo alcanzar y ver esa información y ver cuál ha sido el consumo pues de los últimos momentos de ese PDU protegiendo, realizando conexiones en un gabinete. ¿Ok? El siguiente tipo es PDU controlable. También tiene tarjeta de red, pero a diferencia del monitoreable, en este caso sí puedo tener acceso a los contactos y controlarlos. Igual a través de una interfaz web, aquí ya se está mostrando, por ejemplo, el menú en donde me dice los dispositivos que están conectados a ciertos contactos, ¿verdad? Yo puedo tener control directo sobre esos contactos y los puedo encender, los puedo apagar o los puedo reciclar. Por ejemplo, en algunas ocasiones a lo mejor ahí puede estar algún switch que a lo mejor me está dando el acceso a la red, entonces no utilizo el comando apagar porque no podría, perdería el control en ese momento. Entonces sí le puedo enviar una instrucción de ciclado, ¿verdad? Está la instrucción cycle para hacer que apague y encienda automáticamente ese contacto y reinicie algún router, algún switch, etcétera. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal entre un monitoreable y un controlable? Los dos tienen tarjeta de red, pero solamente el controlable me permite tener un control remoto sobre la energía eléctrica. Entonces, de hecho, aquí también mucho cuidado a la hora de la implementación, requiere mucha seguridad. Si nosotros utilizamos la conexión a través de una red pública, pues podríamos también comprometer la seguridad de los dispositivos que estén ahí. De hecho, en las aplicaciones prácticas que hemos tenido hoy en día, en los búnkers de información, en donde hay centros de datos de muy alta seguridad, utilizan solamente PDUs básicos y con medidor digital de corriente. Ni siquiera utilizan monitoreables o controlables. En algunos casos sí llegan a utilizar monitoreables porque no existe el control directo hacia los contactos, pero definitivamente el controlable no se llega a utilizar en esos casos. En algunos otros casos sí lo llegan a utilizar, pero obviamente tienen mucho cuidado con la parte de seguridad. Puede ser a través de la protección por IPs, por MAC address, por firewalls en los routers, seguridad SSL, HTTPS, etcétera, todo se puede implementar, ¿verdad? Pero bueno, así es como lo están utilizando hoy en día. Vean el PDU controlable, pues me permite ahí de otra manera ver que yo puedo accesar vía web a cada contacto en la parte eléctrica. Esto es un control remoto de energía eléctrica. Es muy sencillo a través de presionar un botón, ¿verdad? Por ejemplo, yo podría apagar algún router o reiniciarlo simplemente presionando uno de estos botones verdes. Vean, si lo presiono, me aparece ahí, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres apagarlo o quieres ciclarlo simplemente? Entonces, mucho cuidado, les comentaba, si es un switch que a lo mejor se necesita reiniciar, pues simplemente oprimo cycle o puedo cancelar la opción. ¿Ok? Entonces, esas son algunas de las características muy sencillas de utilizar. Realmente no tiene mayor complicación para poder tener el control sobre estos dispositivos y aplicaciones, pues son muchas, son variadas. En algunos casos incluso puedo tener conectado ahí un grupo de ventiladores para, en caso de que falle el sistema principal de enfriamiento, pues pueda yo encender
los ventiladores que desahoguen el toque que alguien los esté utilizando, pues los desconecto, simplemente los desactivo. ¿Cómo voy a identificar que el PDU, físicamente que el PDU es controlable? Pues porque cada contacto tiene un LED verde que me indica si tiene actividad o no. De esta manera, por ejemplo, en grandes corporativos en donde de repente van a instalar un servidor, un switch en algún gabinete o site, pues no hay forma de utilizar ningún contacto porque están ocupados o están bloqueados. Entonces tengo que hablar con el administrador, pedirle permiso de que me habilite un contacto en tal gabinete. Entonces el administrador va a checar si tiene la capacidad todavía a través del medidor digital de corriente. Si tiene la capacidad, pues lo habilita y en ese momento ya el usuario del otro lado puede conectar lo que él requiera. De la misma manera, puedo yo apagar equipos o reinicializarlos simplemente seleccionándolos en el menú, porque vean del lado izquierdo, digo, aquí solamente son 4 dispositivos, pero encontrar muchas veces el cable que llega al PDU si no está identificado puede ser un gran problema. Imagínense si estamos hablando de más de 50 o 100 servidores, en donde tenga que desconectar alguno de ellos físicamente, pues es más fácil hacerlo de una interfaz web. ¿Ok? Bueno, pues ahí está la parte de PDUs controlables. Tenemos PDUs ATS con switch de transferencia automática, que de hecho lo platicamos también en la última sesión en donde estábamos hablando precisamente de la redundancia en algunos IDFs. Bueno, pues este PDU ATS me permite hacer redundancia dentro de un gabinete para proteger la infraestructura de TI, ya sean comunicaciones, servidores, datos, etcétera. Y vean, es muy fácil de entender, muy sencillo de aplicar. Yo conecto un UPS a una fuente primaria. El PDU ATS tiene dos cables que le permiten conectarse a 2 UPS distintos. Y vean aquí la parte interesante y la parte competitiva de los productos de AAA contra otras marcas. Estoy utilizando un UPS como primario de tecnología interactiva y es de rack de montaje en rack de 2 unidades y podría ser de 1 kVA, podría ser de 1.5 kVA o podría ser de 2 kVA conectado al PDU. Y no necesito otro PDU, otro UPS exactamente igual. Puede ser, de hecho ahí estoy utilizando un UPS de tecnología online doble conversión como secundario. Y vean, lo único que tengo que hacer es conectarlo y después conectar toda mi infraestructura y listo, ya terminé. Ya está la redundancia implementada. Lo único que tengo que hacer es cuidar de que esos switches que están en la parte de arriba no consuman más energía de la que puede soportar el PDU o de la que pueden soportar los UPS. Entonces vean, el UPS primario pudo haber sido de 2 kVA, 3 kVA, y el de abajo pudo haber sido de 1 kVA o de 1.5 kVA, o sea, es independiente, incluso es independiente de marca, que es otra de las ventajas. Y también observen la fuente primaria y secundaria, ¿sí? Pueden estar conectados a diferentes transformadores. Esta es una superventaja que tenemos sobre los demás competidores, porque no importa si vienen desfasadas las diferentes fuentes, o incluso puede la secundaria estar conectada a una planta de emergencia, a una subestación eléctrica, ¿verdad? Y a la hora de hacer el switcheo al segundo UPS cuando falla, la transferencia de carga es automática, instantánea y sin ninguna falla de fases. En algunos otros modelos de PDUs de terceros, se llega a caer en ese momento si es que no están a la misma fase. Incluso muchos PDUs de transferencia ponen un warning ahí que debe de venir de la misma fuente, o sea, del mismo transformador, si no puede fallar la transferencia. En nuestro caso, no. En nuestro caso es una tecnología patentada por Triplight que permite unir diferentes tipos de UPS. Incluso el UPS primario podría ser un UPS trifásico, siempre y cuando esté alimentando a 120 volts. Y el de abajo puede ser un UPS de 220 o de 120. Recuerden, lo más importante es no rebasar la carga que se está utilizando. Y por último, el PDU Hot Swap se utiliza pues para no tener
que apagar nuestra carga, los equipos de emisión crítica que se muestran a la derecha. Básicamente podemos nosotros energizar esa carga con un UPS, pero no lo hacemos de manera directa. Lo vamos a hacer a través de un PDU hot swap. Vean, tanto la carga va directamente conectada al PDU hot swap, la alimentación de esa carga de emisión crítica va directamente al PDU hot swap. Digamos que el UPS queda de manera intermedia, es decir, el UPS se alimenta directamente del PDU hot swap y distribuye la energía a través del mismo PDU hot swap. Esto me permite, si yo muevo esta perilla que ven aquí, esta perilla, puedo yo desconectar al UPS sin desconectar la carga. Es decir, puedo yo retirar el UPS y se hace un puenteo interno, digamos que es una tecnología hot swap, ¿verdad? Como un bypass manual que nos permite mantener la carga arriba. En ese momento puedo yo retirar, como pueden observar, al UPS, puedo conectar un UPS distinto, incluso de mayor tamaño o de menor tamaño, no importa, y conectarlo sin afectar a mi equipo de emisión crítica. Aquí en algunas ocasiones me han dicho, oye, ¿qué pasa si en ese momento hay un corte de energía en la fuente primaria? Pues sí, en ese momento se corre el riesgo de que se caiga la carga, pero si tengo un PDU ATS, podría eliminar ese riesgo, ¿no?, que existe latente ahí, que les comentaba. El hecho de desconectar esto y que en ese momento haya un corte de energía, pues sería muy mala suerte, pero puede ocurrir. Entonces, podemos todavía mejorar esta conexión utilizando un ATS también. Bueno, algunos escenarios típicos para que quede mejor entendido el uso del PDU. Vean, puedo tener yo una distribución de energía de un UPS, es decir, estoy aumentando el número de contactos dentro de mi gabinete y solamente utilizo un cable para conectarme al UPS. Por ejemplo, aquí puedo incluso utilizar un contacto L530R, L530P a un contacto L530R. Para esto debo de estar seguro que el UPS cuenta con ese contacto, para que yo pueda conectar el PDU de manera natural. De hecho, hay veces que se llega a caer el UPS o algún momento necesito desconectar la carga, eh, pues fíjense cómo es muy fácil desconectando una clavija y poniéndole en otro UPS, mover todos los servidores o toda la carga de una manera muy rápida y muy sencilla. Que bueno, la idea sería tener mejor redundancia, pero esto nos da una flexibilidad. Recuerden que los PDUs están fabricados con materiales de muy alta calidad que impiden que fallen, tanto desde el chasis de acero, los contactos de alta calidad, el cableado interno, etcétera, no ofrecen un punto de falla. Actualmente sostienen este tipo de PDUs, pues, búnkers de información de muy, muy alta seguridad. Otro escenario, vean, distribución de energía en 120 y 208 volts, es el escenario típico. Obviamente en la parte de arriba estamos utilizando contactos C13, C19 conectados a un UPS. En este caso el UPS que está abajo, pues debe de proveer los dos tipos de voltajes, tanto 120 volts como 208 volts o 230 o 240. Y ahí tengo un escenario de dos tipos de servicios de distribución de energía eléctrica en el gabinete. ¿Ok? Este es uno de los escenarios típicos. Vamos a ver otro escenario. ¿Qué pasa cuando utilizo PDUs ATS? Recuerden, ahí estamos viendo el PDU ATS en la parte media, ¿sí? Recuerden que tiene dos cables de alimentación. Uno va al UPS1, el otro al UPS2, y puedo conectar dispositivos que solamente tienen una fuente prácticamente a dos UPS. Si yo no tuviera un PDU ATS, siempre estarían conectados solamente al UPS1 o al UPS2, pero no a los dos al mismo tiempo, lo que aumenta el riesgo de caída si es que alguno de los UPS falla. Entonces, así, esa es la ventaja de un ATS. Y me han preguntado, oye, ¿qué pasa si el servidor, o conecto aquí servidores que tengan dos fuentes de energía? Vean, ahí tenemos en la parte de arriba
un servidor con dos fuentes de poder. Una fuente de poder, que son los tres tipos de PDUs que manejamos, en 15 amperes, 20 amperes y 30 amperes, ¿sí? El número 12 hace referencia a que son 12 contactos, o sea, son 12 contactos, 15 amperes, 12 contactos, 20 amperes y 24 contactos, 30 amperes. En el caso del PDU controlable, ha cambiado. Normalmente la nomenclatura era hasta NET, ¿verdad? Después surge el NET 2. NET 2 lo que hace es cambia el chasis, se reduce mucho, se reduce notablemente, vean en la imagen, ya no es tan largo como los que eran al principio, sino que es más reducido el chasis. Y LX hace referencia a la nueva tarjeta de red. Anteriormente, o los que han estado trabajando con nosotros estos últimos años, sabrán que utilizábamos la tarjeta SNMP WebCard. Hoy en día estamos utilizando la tarjeta WebCard LX y pues a eso hace referencia LX, ¿sí? Entonces recuerden, el simple número de parte al decir NET y LX pues hace referencia a que es controlable. Incluso en la figura se alcanzan a percibir ahí algunos LEDs que están abajo de los contactos, los que me indican actividad de si está energizado o no, y obviamente pues me está indicando que es controlable a través de la red. También la nomenclatura me puede hacer referencia a la conexión de entrada. Por ejemplo, vean el PDU 1220, tenemos el PDU 1220 y el 1220T. T significa twist lock, es un contacto de media vuelta, como coloquialmente se conoce, realmente no da ni la media vuelta, pero así se conoce. Guía es de seguridad. Normalmente en una instalación eléctrica certificada dentro de un site, dentro de un centro de datos, pues requiere conexiones de este tipo, que no sean solamente de enchufar, sino que estén aseguradas para aumentar la confiabilidad de la conexión eléctrica. Y también tenemos los PDUs de alto voltaje que pueden ser con terminación IEC, NB o DB. De hecho, este es uno de los muy ampliamente utilizados hoy en día, que tiene diferentes tipos de entrada. Vean, aquí se muestra la fotografía. En la parte frontal, aquí está el cable pegado al chasis, es el cable de alimentación o el cable de entrada, pero en el otro extremo tiene un cable, un conector C20, o sea, es un cable de alto voltaje. Pero se le pueden poner estos diferentes adaptadores. Y esto ha generado un poquito de confusión porque dicen, oye, ¿cómo es posible que esto es, por ejemplo, un L6 a 20 a alto voltaje, pero también hay un L5 a bajo voltaje, este es a bajo voltaje, este es a alto voltaje, este es a bajo voltaje? Es decir, ¿cómo funciona? Bueno, vamos a ver rápidamente el detalle. Vean, esta es la aplicación básica que se puede utilizar. Conexión de entrada con un conector C20 a 220 volts. Tengo un cable que conecta una fuente de poder. Esta fuente de poder puede ser la fuente de poder de un servidor, o de un router o de un switch. Lo único que necesito es un cable que de un extremo sea C14, o sea, es la contra del C13, y del otro lado que sea C13, que es la contra del C14 que tienen todas las fuentes de voltaje. ¿Ok? Entonces, aquí ya tal vez yo requiera o el usuario requiera conectar equipo a 120 volts. Entonces lo que puedo hacer es utilizar los adaptadores. Vean, este conector anaranjado, pues es este cable precisamente, el cual puede existir en diferentes longitudes y debo de tener mucho cuidado en saber qué tipo de conector tienen las dos esquinas para desarrollar yo el proyecto y hacer mi lista de partes que involucren todos los componentes de la solución. Y vean los conectores que les comentaba de este modelo en específico, así se llama PDUNB. Vean, tiene tres cables, más bien tiene dos cables IXC14 y el L620P, que son IXC14 es este, L620P es este de acá, ¿sí? Y el C20 viene en el cable, o sea, viene en el extremo del cable que está aquí. Y luego tenemos otros tres cables, vean, el L5, L5 acuérdense ya es a 120, L5 20P, que puede ser este, media vuelta, 520P, que es este,
y el que todos conocemos 515p, que es el de acá. ¿Ok? Entonces esto me permitiría a mí, vean, conectar a 120 volts utilizando el mismo PDU e incluso vean, utilizando el mismo cable. Recuerden que las fuentes de voltaje en 120 volts utilizan el mismo contacto C14 en 120 volts o en 220. De hecho, estas fuentes son automáticas. Si ustedes le insertan 120 volts, funciona. Si ustedes le cambian a 220 volts, funciona. O sea, no era como antes que tenían que mover un switch para la aplicación. Entonces, lo que estamos haciendo aquí más bien es cambiando el UPS de entrada, ¿verdad? Un UPS que opere a 220 volts o un UPS que opere a 120 volts. ¿Sí? Y la otra también es, por ejemplo, este formato viene en formato IEC, el que viene de fábrica. Pero si de repente utilizamos un UPS como la mayoría de los que utilizamos aquí en México son con contactos NEMA, entonces no voy a encontrar, son pocos los modelos que tienen contactos IEC, entonces puedo utilizar este adaptador, vean, y convertirlo a L6. Equipos de 6 kVA en adelante utilizan 6 contacto L620p o 630p, etcétera. Entonces es muy importante saber qué tipo de contacto tiene el equipo, pero puedo jugar con ese tipo de conexiones. Bien, las recomendaciones finales, cómo vender los PDUs, pues ya vimos tipo de voltaje, es muy importante saberlo, si va a ser el sistema monofásico o trifásico, la cantidad y tipo de contactos requeridos, que normalmente lo vemos al final, es parte del proyecto integral, decidir qué PDU se va a utilizar, puede ser desde básico, monitoreable, con medidor digital, controlable, etcétera. Les comentaba que en sites, centros de datos, más que suficiente con un PDU básico o con medidor digital de corriente. Si vamos a utilizar PDU monitoreable o controlable, es decir, que tenga tarjeta de red, debemos de checar los niveles de seguridad y debemos de trabajar estrechamente en esa parte de seguridad. ¿Sí? Revisar la compatibilidad de conexión de entrada con los sistemas UPS. Muchas veces el UPS ya existe o en algunos casos nos hemos topado que por políticas o lineamientos del corporativo, pues tienen que usar determinado tipo de marca de UPS, pero pueden utilizar nuestros PDUs simplemente tomando en cuenta los contactos. Recuerden que los PDUs y los UPS de cualquier marca están utilizando exactamente los mismos contactos. Otra parte muy importante, disponibilidad y comercialización. Muchas veces aparece producto, encuentran producto en la página web que todavía no se comercializa en México o no se ha tramitado la NOM. Tenemos que trabajar con equipo que esté, para eso tienen que trabajar muy estrechamente con su ejecutivo de ventas de aquí de Triplight o comunicarse con nosotros para que les podamos ayudar a revisar esa parte. Revisar que los productos sean compatibles. Clientes actuales, pues centros de datos, microcentros de datos y en un futuro cercano, pues es computing, el fog computing que vamos a hablar también a lo largo de las siguientes sesiones, que van a utilizar de manera exponencial los centros de datos, no solamente los PDUs, sino UPS, gabinetes, toda la parte de control que se encuentra o de configuración que se encuentra en un centro de datos grande, lo vamos a encontrar en centros de datos pequeños, mini centros de datos medianos y grandes, que también vamos a platicar de este tema, de la nueva propuesta que traemos para ustedes, los mini centros de datos ya prearmados, que les va a ahorrar mucho trabajo y decidir entre diferentes configuraciones. Recuerden que cada vez hay más datos en la red que requieren infraestructura de procesamiento y manejo de la información. Las estadísticas dicen que esto crecerá exponencialmente en los próximos años y sin duda tenemos que estar preparados para hacer frente a este tipo de requerimientos que se tengan. ¿Qué más podemos ofrecer al vender los PDUs? Pues básicamente UPS con redundancia. Ya vimos ahorita el ejemplo cómo implementar redundancia de una manera muy sencilla, ¿verdad? Software de administración centralizado gratuito. Yo puedo administrar diferentes PDUs que tengan tarjeta de red a través de una consola centralizada, que es la consola Power Alert Network Management System, que es totalmente gratuita y se puede bajar.
en alguna ocasión se habló de esta parte de monitoreo y software. Bueno, pues también aplica con los PDUs con tarjeta de red, obviamente. Podemos ofrecer sensores de temperatura y información. Y como les comenté, vamos a seguir hablando de los mismos temas con otros enfoques de diferentes puntos de vista, tal vez más comerciales o más técnicos, de acuerdo a sus recomendaciones, sugerencias, ¿verdad? Y pues los espero en el próximo webinar, que será la próxima semana, en donde veremos a detalle el dimensionamiento de los UPS. Que tengan muy buen fin de semana, que estén muy bien. Hasta luego.